Muy buen día. Habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a nuestra sesión el día martes 6 de septiembre. Comenzamos 8:30. Hoy tenemos una extraordinaria. La plenaria a las 10 de la mañana. Senador Rodolfo Friedman. Muy buen día. Muchas gracias por la presencia. Adelante, Ricardo. Gracias, presidente. Buenos días, senadores. El primer punto es el proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo número 4895 o CPR por un monto de hasta $30 millones de los Estados Unidos de América para el financiamiento del programa de fortalecimiento del Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior, don Carlos Antonio López. Este convenio, este contrato fue suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo y estará a cargo del Ministerio de Hacienda. Para este punto han sido invitados el ministro de Hacienda y la directora general de Becal, señor presidente, la señora Andrea Picasso y el economista Oscar Llamosa. ¿Están ellos? Ya están conectados, señor. Picasso. Usted, señor ministro Llamosa. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, quisiera saludarlo a usted, a todos los senadores y senadoras que están participando de esta reunión. Con relación al préstamo mencionado, efectivamente es una operación de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo de $30 millones. Fue un proyecto de préstamo que se suscribió en el año 2020. Tiene como principal objetivo potenciar los recursos que hoy están siendo utilizados dentro del programa Becal para las distintos tipos de becas que hoy se están entregando. Este proyecto en particular pretende reforzar recursos para los cursos de doctorados de jóvenes paraguayos en las mejores universidades del mundo. Así también ir pensando en la sostenibilidad de Becal. Es ahí que una parte de los recursos también pretenden ir evaluando de manera piloto algunas herramientas que se plantean en esta operación y que pretendemos ir implementándolos de manera gradual, como decía, ya pensando a futuro en Becal. Una de ellas, parte de estos recursos van a ser utilizados para que a través de universidades nacionales podamos implementar también programas de maestrías para nuestros jóvenes, de manera que muchos más jóvenes y de distintas partes del país puedan también beneficiarse con este programa. Como ustedes saben, si bien hoy se ha avanzado mucho con la diversificación geográfica de los jóvenes que participan del programa, creemos que avanzar en este tipo de iniciativas, de ir firmando convenios con universidades de nuestro país, sea de Asunción o del interior, y tratar de traer programas de calidad en esas universidades, puede hacer que estos jóvenes puedan ir superando varias barreras. Una de ellas, como todos saben, es el idioma. Así que este tipo de iniciativas lo que buscan es ir trabajando de manera piloto con algunas universidades y con algunos programas, de manera que más jóvenes puedan acceder a estas becas. Y por otro lado, también pensando en la sostenibilidad del programa, se plantea la posibilidad de que jóvenes que puedan tener mayor capacidad de recursos puedan también financiarse parte de estas becas. Se plantea también un programa piloto de que jóvenes puedan acceder a cursos en el exterior. El programa le financia el 70% de la beca y el otro 30% puede ser aportado o por el propio estudiante o por la empresa a la cual presta sus servicios esta persona. Y para ello se plantea también crear como un fondo de garantías que permita asegurar el acceso de esa parte del financiamiento a estos jóvenes. Como les decía, la idea de este programa de préstamos es ir pensando ya en la sostenibilidad
del programa Becal hacia adelante. Esta es una operación que va a ser para 24 años, con 6 años de gracia, y estos 6 años de gracia justamente coincide con el periodo de desembolso del programa. Así que creemos es una herramienta no solamente financiera, sino que también va a ayudar, como decía, a potenciar el programa Becal como está hoy y va a permitir acceder. En principio estimamos que con esta operación se podrían beneficiar como mínimo 1.500 jóvenes, pero en la medida que podamos implementar las becas para jóvenes de estudio de maestría en nuestro país, esto podría obviamente multiplicarse, ¿verdad? Así que pedimos encarecidamente a la Comisión de Hacienda que pueda considerar estas argumentaciones. Como decía, es un préstamo bastante beneficioso, una tasa de interés del LIBOR de 3.62 aproximadamente, como decía, pagaba 24 años y 6 años de gracia. Muchas gracias, señora Andrea, directora ejecutiva del Becal. Buenos días, presidente, senadores. Muchas gracias por permitirnos la oportunidad de presentar este proyecto. Becal lleva ya 7 años en los que se ha construido bajo criterios de transparencia y sobre todo de excelencia académica, permitiendo ya a más de 2.700 paraguayos llegar a las mejores universidades del mundo. Y en este contexto, este proyecto pretende justamente fortalecer el número de doctores en el país, que esto pueda crear todo un ecosistema que impulse el desarrollo también desde las diferentes áreas a través de la creación de diferentes centros de innovación, investigación y colaboración, el vínculo con universidades, y esto también se potencia con otro de los componentes que pretende que programas de excelencia académica puedan llegar y brindarse en el país de modo a que más paraguayos y paraguayas puedan acceder a formación, puedan ser capital humano avanzado. Y finalmente, a lo largo de estos 7 años también la idea es ir apuntando, afinando puntería y apoyando el mejor uso de los recursos públicos. Entonces, para algún grupo de personas que vaya a hacer algunas maestrías en ciencia, tecnología, innovación, donde existe alta apropiabilidad en el mercado laboral, entonces es ahí un financiamiento compartido. Becal estaría financiando hasta el 70%, y como explicaba el ministro, el apalancamiento de la diferencia se podría dar con este instrumento que hay que crear, que pretende formar un fondo de garantía que permita dar opciones de financiamiento flexible a personas que tengan también esta capacidad de pago. Sin embargo, potencio la idea de que siempre van a existir personas que necesiten el apoyo de una beca al 100%, sobre todo en el caso de los doctorados, que es lo que queremos seguir impulsando, y también romper esta barrera del idioma y traer programas de excelencia académica al país. Para darles algunos números de la importancia de esto, hoy con estos 2.700 paraguayos beneficiados por Becal, los becarios son de todos los departamentos del país, más del 30% son del interior, más del 65% son mujeres, y datos que construimos a lo largo de estos años porque la gente se prepara y accede a estas oportunidades. De las últimas convocatorias, más de la mitad de los becarios provienen de escuelas públicas. No tomamos el dato de las universidades porque finalmente, las universidades acceden a diferentes tipos de personas, pero el colegio, de qué escuela vienen, y más de la mitad de nuestros becarios vienen de escuelas públicas, y de estos, más del 80% de sus padres no han terminado el nivel universitario, ni su padre ni su madre. Entonces, demostramos que cuando al paraguayo se le da la oportunidad, cuando se abre este camino, se llegan, y la verdad es que gracias al programa Becal a lo largo de estos 7 años, la bandera paraguaya flamea en las mejores universidades del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Hermelinda Ortega, por favor. Como un boejar. Presidente, buen día, ministro, ¿cómo está? Buen día, colegas. Realmente la inversión que se pueda tener en educación es demasiado importante. Esta es una beca que le da la posibilidad a los paraguayos y paraguayas a especializarse en un área específica en el exterior.
Sí, yo manifesté mi preocupación en la Comisión de Educación, donde ya habíamos tratado de que es importante de que estos becados, al regresar en su país, tenga que invertir también sus conocimientos y las capacidades adquiridas en otros países, tanto en CONACYT, que es un lugar demasiado importante para la investigación dependiendo del área específica. Tanto necesitamos en las diferentes áreas, educación inicial, escolar, básica, nivel medio, y ni qué decir en educación superior. Porque a veces del regreso de la beca, ellos están a veces sin trabajo. Son algunos aspectos que creo que es importante cuidar. Pero sí, yo apoyo totalmente la inversión que se pueda tener en la especialización y capacitación de los profesionales de paraguayos, en este caso, al exterior. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Antonio Barrios. ¿Alguna opinión? Gracias, presidente. Muy buen día para todos los colegas. Presidente, sin desperdicio, esto no lo podemos negar. Esto es un programa realmente admirable que se inició en la época del presidente Cartes. Así que el apoyo total a esto, presidente. Nada más. Gracias. Muchas gracias, senador Patrick Kemper. Gracias, presidente. En el sentido de lo que estaban diciendo los compañeros, los señores y señoras senadoras, el programa Becal sin duda es un programa que ya está dando sus frutos hoy, pero a lo largo del tiempo vamos a ver el resultado en el país, ¿verdad? Estamos mandando jóvenes a las mejores universidades del mundo, como dijo la señora, y eso sin duda alguna va a tener sus resultados. De hecho, ya está teniendo, ¿verdad? Pero a lo largo de los años vamos a ver que no hay mejor inversión que la en educación. Así que para acompañar, presidente, eso nomás. Gracias. Muchas gracias, senador Rasmussen. ¿Su opinión? Gracias, presidente. En el mismo sentido, para acompañar, lo que sí quería hacer un comentario. Este proyecto de ley se presentó en el año 2020. Entonces, para mocionar la aprobación con modificaciones, y necesitaríamos que el Ejecutivo nos indique si el monto a ser ejecutado en el año 2022, en el caso, veremos cuando se aprueba eventualmente en la Cámara de Diputados, si se mantiene el mismo monto, que entiendo era, me voy a fijar un ratito, presidente, era 7.600 millones de guaraníes. O qué modificaciones sufriría ahora, pero tenemos que aprobar modificaciones porque el proyecto de ley original, así tal cual está, hace referencia al presupuesto 2020 y obviamente eso hay que adecuar, presidente, pero para acompañar también, gracias. Señor ministro Llamosa, por favor. Gracias, presidente. Para responder a la última consulta del senador Rasmussen, ya se han remitido, senador, los cuadros actualizados en base a las estimaciones de uso de los recursos en caso de que sea aprobado en el presente año. Ya cuenta la comisión con esos datos. Con relación a los comentarios también que menciona la senadora Ermelinda, efectivamente son dos cuestiones sumamente relevantes las que mencionó, que los jóvenes puedan retornar a nuestro país de manera que puedan poner en práctica todos esos conocimientos adquiridos en las mejores universidades, y obviamente eso genere el efecto multiplicador en nuestro país que todos queremos. Y también lo de la reinserción. Si me permite, presidente, me gustaría cederle la palabra a la coordinadora de Becal para que dé algunos datos con relación a ambos temas, que realmente son temas sumamente centrales y sobre los cuales estamos también trabajando desde la coordinación del programa. Señora Andrea. Muchas gracias. Algunos números solamente para indicarles. Nosotros hicimos ya una primera evaluación de los primeros años del programa que hemos compartido con los miembros de la Comisión de Educación del Senado también, y estos números nos indican que los indicadores son favorables, son positivos. Muchos de los becarios, sobre todo los del área de educación, por supuesto que retornan al país y se reincorporan, por ejemplo, al Ministerio de Educación y forman parte de su trayectoria profesional.
a medida que van rindiendo concursos también, quienes eran docentes de aula hoy ya han pasado a ocupar cargos tal vez de supervisión o diferentes direcciones, ¿verdad? En el área de educación precisamente, nuestros números nos indican que el 92% ya se reincorpora al momento de volver a Paraguay, ¿verdad? Sobre todo en el caso de los docentes, pero también todo lo que tenga que ver con innovación, con las tecnologías, con las ingenierías. Según la primera evaluación que se hizo a Becal a los primeros años del programa, el 80% de los becarios también ya se reincorpora en un plazo de un par de meses. Esta situación sí por ahí se extiende hasta 6 meses para que cerca del 80% de los becarios que tienen estudios en el área de la investigación, donde precisamente es con este proyecto que queremos dar respuesta, es donde hay una demora, un tiempo mayor de hasta 6 meses. Entonces, estos son los números que nos hablan de reinserción. El proyecto en tratativas en este momento pretende dar respuestas a esta situación, pretende generar doctorados a nivel nacional que puedan, como decía, impulsar centros de investigación en el país, potenciar toda la investigación en la academia y la vinculación con los diferentes sectores. Y también estamos ya desde el programa Becal articulando con otras instancias clave en lo que hace a la investigación, por ejemplo, con ACID. Y también este vínculo ya tenemos nosotros, llegamos al país, Becal en los últimos meses ha firmado convenios con todas las universidades nacionales del país. La idea es llegar a territorio y que los paraguayos puedan acceder y se impulse todo el conocimiento científico de innovación, de investigación, y con esto precisamente potenciar que a medida que van retornando, hoy tenemos alrededor de 1.200 son los retornados hoy que se han ido reinsertando, y nuestros números en cuanto al tiempo de reinserción es favorable y por supuesto similar a otros países de la región. Gracias. Muchas gracias. Senador Daniel Rojas, ¿su opinión? Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo que la inversión en educación en este tipo de especializaciones es la que tenemos que priorizar. No tengo ninguna reserva en apoyar este préstamo. Y bueno, si vamos a endeudarnos, si vale la pena por algo, es por la educación, presidente y señor ministro de Hacienda, la coordinadora también. La única salvedad, pero a manera más bien de deseo, es que se haga la mayor democratización posible y que sea lo más objetiva posible la selección para que accedan, así como ya se estaba diciendo que el 50% son de escuelas públicas, mucha gente del interior. Cuanto más se democratice y se popularice premiando la excelencia, vamos a tener mayores beneficios de esta inversión. Muchas gracias por la oportunidad y adelante yo tengo, o sea que el voto mío es de apoyo, presidente. Muchas gracias. Senador Javier Zacarías. Senador Rodolfo Friedman. Senador Rodolfo Friedman. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Al ministro de Hacienda, su equipo. En el mismo sentido que los compañeros, presidente, un programa muy exitoso con el correr de los años. Así que nuestro apoyo para continuar. Bueno, si tenemos que tomar créditos, sin problema, creo que es más que importante. Y comentar más brevemente, ayer tuvimos una reunión en la presidencia del Senado. Creo que el colega Patrick, que está acá, también nos acompañó, donde una empresa de Taiwán que se va a instalar en Paraguay, y el nexo, digamos, o la persona que ayudó, colaboró muchísimo para que esto pueda ser así, ya un funcionario de la empresa, que es un paraguayo becado por Taiwán. Bueno, del manejo del idioma, realmente nos impresionó bastante, ¿verdad? O sea, eso nos da la pauta de que poder seguir apoyando este tipo de programas, ya sea de becario desde el gobierno o con otros gobiernos, es más que importante, porque esto se paga solo, ¿verdad? Este tipo de endeudamiento finalmente es
tecnología que se transfiera a estos paraguayos y que traen después a desarrollar nuestro país. Así que contento y adelante, presidente. Muchas gracias. Senador Osorio, por favor. Muy bien, muchas gracias. Pongo a consideración de la comisión. Senador Javier, ¿alguna palabra, senador Javier, antes de la votación? Nada, mi querido presidente. Apoyo y adelante. Muchas gracias por la consideración. Presidente. Aprobación con modificación. Señor Patrick. No, si me permitís, no, presidente, ya creo que Sí, está señor. más que decidido, Adelante. pero para complementar nomás un poco lo que estaba diciendo Rodolfo, que me parece muy importante. Este joven ciudadano paraguayo que a través del programa Becal tuvo la oportunidad, hoy trabaja en lo que estaba contando el senador Rodolfo Friedman, en una de las empresas más grandes de su rubro, e inclusive la única que tiene una tecnología específica en cuanto a lo que es. Bueno, fue una reunión con un grupo del tema de electromovilidad, reciclaje de baterías, etcétera. Lo importante, tengo que resaltar porque realmente se me pasó ese detalle y le agradezco a Rodolfo que haya hablado al respecto, la oportunidad única que probablemente si no hubiese accedido al programa de Becal, nunca un compatriota hubiese tenido la oportunidad que tiene este paraguayo, que es el primero que entra a esa empresa. Nos contó que están en proceso de contratarle a 2 compatriotas más y tienen un prospecto de incorporar 5 más. Y no solamente eso, sino por esa relación se está abriendo la posibilidad a través de la Embajada de Taiwán de hacer una inversión muy importante en el Paraguay. No solamente una inversión específica, sino ellos tienen un plan a largo plazo de que quieren tratar de convertir a la República del Paraguay en el centro de distribución de ciertas tecnologías, específicamente en lo que es electromovilidad, etcétera, para toda Latinoamérica. O sea, imagínense lo importante que es la inversión que hacemos como Estado en educarle o educarle mejor en las mejores universidades a nuestros jóvenes, cuál es el resultado que al final termina redituando a toda la República. Quería nomás complementar porque realmente fue muy importante lo que dijo Rodolfo en cuanto a algún resultado palpable, actual, y que no hace 24 horas que tuvimos esa reunión. Es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias. A consideración la aprobación con modificación del presente proyecto. Muchas gracias. Señor Doria. Para el siguiente punto continúa invitado el ministro de Hacienda, señor presidente, el proyecto de ley que aprueba el acuerdo para el establecimiento de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión y los contratos de préstamos suscritos entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de hasta 105 millones de dólares y con el Instituto de Crédito Oficial ICO del Reino de España por un monto de hasta 60 millones de dólares. Este proyecto es para el financiamiento de agua potable y saneamiento para el área metropolitana de Asunción, Cuenca Lambaré, que también estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Senador Osorio. Senador Osorio. Por favor. Señor ministro Llamosas. Muchas gracias, presidente. Siguiendo con la línea de proyectos de inversión que finalmente pueden tener un impacto positivo en el capital humano, en este caso estamos hablando de una inversión que se pretende hacer con esta operación para ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario y el mejoramiento del servicio de agua potable del área metropolitana de Asunción. Estos proyectos, como todos sabemos, presidente y senadores, no solamente ayuda a cerrar las brechas que tiene nuestro país
en esta materia, sino es indudable el beneficio que tiene en la salud de todos nuestros ciudadanos. Así que una de las prioridades y criterios que tuvimos al momento de iniciar nuevamente o reiniciar ese proceso de envío de operaciones de crédito al Congreso Nacional, estos proyectos de agua y saneamiento fueron proyectos priorizados atendiendo justamente al espacio fiscal que estimamos tener en los próximos años, ¿verdad? Este proyecto, como decía, pretende expandir el sistema de alcantarillado sanitario, incluyendo la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Lambaré y va a beneficiar a la recolección de aguas residuales de las cuencas de la Universidad Católica, Tacumbú, Mallorquín, Sajonia, Antequera, La Gerenza, San Antonio, Grau, Alférez Silva, Comandante Gamarra, que actualmente ya cuentan con sistemas, pero obviamente estos recursos van a servir para ampliarlo y unirlos al sistema de alcantarillado. Esta también es una operación que tiene un periodo de pago de 24 años, con 6 años de gracia, que justamente coincide con el periodo de desembolso. Estos son proyectos plurianuales que se van a ejecutar, como decía, en un periodo máximo de 6 años. Los mismos plazos también tiene la operación que complementa los recursos necesarios para el proyecto que provienen del gobierno de España. También son pagados 24 años y con 6 años de gracia. Si vemos los intereses que van a desembolsarse, el proyecto financiado, o la parte del proyecto que es financiado por el BID, tiene una tasa LIBOR que en promedio hoy está en 3.62, y la parte que corresponde al Fondo para la Promoción del Desarrollo del Gobierno de España tiene una tasa aplicable de 2,5% anual. Es decir, son tasas muy ventajosas, muy beneficiosas, que, como decía, va a ayudar a ir cerrando las brechas que tiene nuestro país en materia de agua y saneamiento, y enfocada principalmente a las zonas urbanas de nuestro país, en este caso a la cuenca del Lambaré, que afecta tanto a la zona del Lambaré como así también algunos barrios de Asunción, presidente y senadores. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Osorio. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Buen día, ministro. Solamente para respaldar, apoyar con mucha fuerza este proyecto, estos 2 préstamos relacionados a la construcción del alcantarillado sanitario para el distrito de Lambaré. Creo que las condiciones del préstamo, las condiciones financieras son muy favorables, así que mi respaldo total para este proyecto, presidente, y el pedido de apoyo también a los compañeros. Muchas gracias. Senador Rasmussen, ¿alguna opinión? Sí, gracias, presidente. Gracias por la palabra. Sí, yo tengo 2 comentarios o preguntas. La primera, entiendo, a mí el acápite me confunde un poco porque no cita el valor de la línea de crédito del primer, entiendo, préstamo también, ¿verdad? Es de 250 millones de dólares. Entonces estamos hablando de 415 millones de dólares en total. Es una consulta, ¿verdad? Porque cuando vemos el proyecto de ley y el mensaje del Ejecutivo, hace referencia también a eso, ¿verdad? Entonces, esa es la primera consulta. Yo creo que habría que cambiar la acápite para que sea más claro. Entonces, son 415 millones de dólares. En el mensaje del Ejecutivo habla que no va a impactar al 3% del déficit fiscal de este año. Y mi consulta, y supongo que también será así, si no va a impactar tampoco en los topes comprometidos por el Poder Ejecutivo para el año 2023, 2024 y posteriores, ¿verdad? Sobre todo 2023, 2024. No sé si nos puede recordar el ministro, finalmente, no sé si iba a cerrar en 2%, en 2,3%. Y entiendo que 2024 la proyección es ya alcanzar el 1,5% que era prepandemia. Entonces, esas son las consultas, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Señor ministro, por favor. Ministro. Muchas gracias, presidente. Para aclararle al senador, efectivamente los montos que se mencionan son montos globales de una línea programática que pone a disposición el Banco Interamericano de Desarrollo para nuestro país, pero en este caso en particular, la operación de préstamo que se va a tomar de esa línea programática son en el caso del BID,
estamos hablando de 105 millones de dólares, y del gobierno de España los 60 millones de dólares. Es decir, esta operación y este proyecto en particular totalizan 165 millones de dólares. El saldo, como decía, son recursos que ponen a disposición los multilaterales, que seguramente se van a ir evaluando cuáles son los proyectos más convenientes a los cuales se podrían asignar y obviamente después derivar al Congreso Nacional para su autorización. En este caso en particular, el proyecto de agua potable y saneamiento para el área metropolitana en Asunción y Cuenca de Lambaré son 165 millones de dólares en total. Con relación a cómo impactaría esto en el resultado fiscal, como mencioné, senador, estos son proyectos que tienen un periodo de ejecución de 6 años, que en los primeros años obviamente tiene un periodo mucho más lento, y eso es incorporado dentro de los análisis que hacemos, tanto de sostenibilidad de la deuda como así también de los límites establecidos para el déficit fiscal. Entonces, estos proyectos justamente fueron remitidos al Congreso porque superaron también ese análisis, además, como decía, de la importancia que tienen este tipo de iniciativas en el capital humano, principalmente en la salud. Con relación al resultado fiscal, sí, nosotros, senadores, hemos solicitado en el anteproyecto remitido ya al Congreso Nacional de una autorización máxima de déficit del 2,3% para el año 2023 y ya retornar a los niveles establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal del 1,5% para el 2024, y estas operaciones de crédito fueron evaluadas bajo ese escenario. Muchas gracias. Creo que no le contestó la pregunta al senador Rasmussen, si quiere ampliar. Sí, presidente, gracias. Sí, realmente una pregunta. En caso de que sea 165 millones de dólares, deberíamos testar el artículo 1, porque en el artículo 1 también estamos aprobando otros 250 millones de dólares, que según lo que entendí recién expresado por el ministro, no tiene que ver, digamos, con el tema alcantarillado de la cuenca Lambaré. Aparentemente es otro proyecto de préstamo para otros fines, ¿verdad? Entonces, si eso es así, y a no ser que tengamos más información, ¿verdad? Deberíamos testar el artículo 1 del proyecto enviado, o si el ministro nos puede dar mayor claridad, presidente. Gracias. Señor ministro, según yo tengo entendido, esto es parte de los 250 millones de dólares que dice en el primer artículo. Si puede aclarar también al senador Rasmussen, por favor. Sí, es así mismo, presidente, de esa línea programática que otorga el BID de 250 millones. Para esta operación en particular se toman 105 millones de dólares, y eso es lo que se refleja en el contrato de préstamo que forma parte de esta ley, ¿verdad? Senador Rasmussen. Gracias, presidente. Bueno, entonces, según dijo entonces el ministro, seguramente los restantes 145 millones de dólares se enviarán en otros proyectos para aprobación de nuevos contratos de préstamo. Entiendo que es así, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Senadora Presidente. Hermelinda. Sí. No, mi pregunta. El desagüe cloacal que se realizó en Fernando de la Mora, parte de barrio San Juan, zona sur, no fue alcanzado. Y acá, si el ministro me puede aclarar, dice, el programa beneficiará a toda población del distrito de Lambaré, parte de las ciudades de Asunción, Fernando y Villa Elisa. Específicamente, cuando dice Fernando de la Mora, tiene que decir acá Fernando de la Mora, ¿se refiere, ministro, barrio San Juan, zona sur? Señor ministro. Gracias. Eso? Tendría que hablar con los proyectistas, senador, con el equipo del Ministerio de Obras Públicas, que es el que trabaja en el proyecto y en los detalles. Pero si me da unos minutos, yo confirmo eso. Barrio San Juan de Fernando de la Mora. Barrio San Juan, Fernando de la Mora es lo que no alcanzó, porque el alcantarillado de Fernando de la Mora se concluyó.
pero Barrio San Juan, Fernando de la Mora no alcanzó. Entonces, por eso que específicamente, si se refiere a Barrio San Juan, zona sur. Perfecto, vamos a hacer la consulta, senadora. Muchas gracias. Senador Daniel Rojas. Gracias, presidente. Y señor ministro, el tema yo aclaro también que estoy empezando recién en la comisión y en el Parlamento, en el Senado, y con las disculpas del caso. Siempre me preocupó el nivel de endeudamiento últimamente y que nosotros estamos haciendo casi todo lo que hacemos con deudas, que lógicamente tenemos que pagar después, a pesar de que el interés, las tasas de interés no son tan altas. Y entonces ya tengo parcialmente respondida la pregunta cuando que nos impacta en el 2.3% pactado para este año y a largo plazo hasta el 2024 incluso a menos porcentaje. Pero en general nomás quiero expresar mi preocupación del nivel de endeudamiento de nuestro país. No deja de ser importante las obras que estamos realizando. Sin embargo, el nivel de endeudamiento es lo que en principio yo traigo como una preocupación y reitero, la explicación de que 165 millones de dólares que está comprometido con este proyecto no impacta, no nos saca de nuestra planificación. Entonces, eso nomás quería expresar, presidente y ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y es importante lo que usted acaba de comentar, señor senador, y sobre todo es más importante que hay que recordar que el servicio de la deuda externa de este año lo vamos a honrar con un crédito de 250 millones de dólares, es decir, prestamos plata para pagar deuda. Creo que es del BID, de los 900 y pico millones de dólares del servicio de la deuda externa para este año. Creo que el señor ministro también ya nos manifestó, o le escuché decir, de que sería la última vez que se haga préstamo para pagar préstamo. Señor ministro, por favor. Muchas gracias por la pregunta, presidente, y por los comentarios también del senador. Yo creo que es muy importante aclarar cuál es la estrategia de endeudamiento, no solamente de Paraguay, sino de todos los países del mundo, ¿verdad? Lo que hacen los países del mundo es administrar sus pasivos. En el caso de Paraguay, hoy estamos con una relación de deuda PIB de 35%. Sigue siendo Paraguay el país con la relación deuda PIB más baja de la región, a pesar de que en pandemia esto tuvo un crecimiento importante de cerca de 11 puntos porcentuales. Después de ese crecimiento logramos estabilizar en los últimos años y justamente dentro de esa estrategia de endeudamiento es que hemos seleccionado estos proyectos que tienen un impacto realmente en la ciudadanía, que tienen un impacto no solamente en la economía, sino principalmente en la salud y en el capital humano de las personas. Nosotros, senadores y senadoras, tenemos más de 2.000 millones de operaciones de préstamos en carpeta y justamente dentro de ese ejercicio de sostenibilidad de la deuda y también de priorización de los proyectos, es que vamos enviando de manera gradual los proyectos que consideramos que puedan tener ese impacto que les mencionaba. Lo que nosotros hacemos, como le decía, senador, al igual que todos los países, es administrar la deuda. Nosotros pagamos los intereses que genera la deuda, pero el capital lo vamos administrando. Esa operación que mencionaba efectivamente va a ser una necesidad para cancelar el endeudamiento que se tomó hace algunos años de 750 millones de dólares. Nosotros pudimos rescatar ya cerca de 500 millones de dólares de ese compromiso y nos queda esta diferencia que habíamos planteado también al Congreso Nacional, ¿verdad? Los gobiernos, a diferencia de las personas, no mueren, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos hoy es administrar esos pasivos
el 70% de las deudas que vence son deudas tomadas por otros gobiernos. Entonces a nosotros nos toca esa situación, senador. Hoy no tenemos los recursos suficientes para cancelar el capital de la deuda con ingresos tributarios, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda, y como decía, es una práctica que tienen todos los países, es ir administrando, y en ese proceso de administración incluso estamos mejorando las condiciones financieras en cuanto a tasas, en cuanto a periodos de pago, etcétera. Entonces, hay también un ahorro que se ve en términos de intereses que son pagados cada año en estos conceptos, ¿verdad? Así que esa es una realidad, senador, no va a ser la última vez que vamos a tomar deuda para pagar deuda, porque es un mecanismo que se utiliza, como decía, para ir administrando estos pasivos, ya que es imposible cancelar la totalidad de los mismos con ingresos del Tesoro. Ahora, siempre dentro de un marco de un ejercicio de sostenibilidad de la deuda, obviamente, ¿verdad? Muchas gracias. Senadora Esperanza. Buen día, presidente. Disculpen, no estoy con buena señal, estoy con el teléfono, por eso estaba... No, sobre el comentario de la deuda nomás, presidente y al ministro. Es cierto que nosotros tenemos una relación relativamente baja, pero también tenemos una presión tributaria que es una de las más bajas del mundo, no es lo solo de la región. Entonces, el margen que tenemos entre nuestros ingresos tributarios y lo que tenemos que pagar y lo que nos queda para honrar las políticas sociales, para tener una salud de calidad, para tener un sistema educativo de calidad público, para poder tener sistemas universales como derecho de la gente, estamos muy lejos. Otros países tienen resuelto sus problemas sociales en general, tienen ya los sistemas de salud, tienen ya las escuelas, tienen ya las universidades, tienen ya los caminos, etcétera, y se van endeudando, pero para otras políticas de crecimiento y de desarrollo, para la industrialización, para la inversión en tecnología, etcétera. Nosotros nos endeudamos solamente para hacer caminos, solamente para las grandes rutas de la producción, pero el camino vecinal, váyase acá en San Lorenzo, en Fernando de la Mora, no tenemos casi ninguna ciudad con alcantarillado, con sistemas pluviales. O sea, tenemos un retraso de infraestructura tremendo. Tenemos una situación de pobreza y de desigualdad tremenda, y con una presión tributaria del 9.7. Hicimos una reforma tributaria para que suba 0,38%. O sea, las cosas hay que ponerlas en el contexto, porque si no pareciera nomás que la relación deuda pública, y tomamos parámetros macroeconómicos que son parciales y que no nos permiten ver la complejidad de nuestro sistema económico, financiero, y sobre todo la deuda social, una deuda social que es tremenda, una deuda social que nos coloca entre los países con peores indicadores en salud, peores indicadores en educación, que son los dos pilares básicos para que la población esté en condiciones de ser un trabajador. No estoy ni hablando de ciudadanía, estoy hablando que una persona pueda trabajar y pueda estudiar y pueda tener una perspectiva de desarrollo. Entonces, solamente hacer un comentario, presidente, en ese sentido, porque realmente todo apostamos a la deuda, a achicar, le sacamos los 500.000 guaraníes que cobra de bonificación. Ese es el gran ahorro de los grandes gastos innecesarios del Estado. Al trabajador público, no sé, porque tiene una bonificación de 500, de 300, esas son las grandes cuestiones, pero en realidad la presión tributaria en un país tan desigual, donde hay un grupo pequeño que tiene sumamente situaciones de privilegio. En este país nadie paga impuestos realmente. Entonces hay una situación muy compleja. Tenemos una presión tributaria que ha de ser una de las más bajas del mundo.
una de las más bajas del mundo. Y eso no es un tema menor. Y no me vengan con el cuento de que ese es un valor agregado para la inversión extranjera. Mentira, la gente viene acá y no hay la escuela, no hay el sistema de salud, no hay seguridad, y bueno, y se va por eso. No hay seguridad jurídica, hay corrupción, hay lavado, hay estafa a los empresarios que vienen a poner su dinero, se les esquilma, pidiéndole desde los sistemas públicos corruptos una serie de cuestiones. La gente se va por otras razones, no viene acá porque la tasa, la presión tributaria es baja, viene porque puede haber oportunidades, porque nuestro país es un país de oportunidades, pero se va porque no hay toda la serie de infraestructuras, de sistemas de protección social que en otras partes, por supuesto, ya son problemas superados. Era solo ese comentario, presidente. Gracias. Muchas gracias. Quiero recordar que este año los intereses por servicio de la deuda externa son de 600 millones de dólares. El año que viene van a estar en 645 millones de dólares. El 0,8% es 400 millones de dólares en déficit, de los cuales, según nos dijo el ministro, 100 millones de dólares van a ser utilizados para salud, creo, y 1.160 millones para obras públicas. Y también quiero recordar que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, nos dijeron que conversemos con nuestros acreedores. Es importante esto. Si bien es cierto que la presión tributaria de este año está en 9,8, creo que el Ministerio de Hacienda tiene previsto un 10 y un poco más para el año que viene, y habría que buscar mecanismos para subir al 11, ministro, y sobre todo, ministro, de acuerdo a lo que recomienda la Banca Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, yo creo que se hace necesaria una conversación con los deudores, acreedores, para ver, porque somos muy buenos pagadores. Entonces, en Paraguay hablar de una moratoria a veces puede escandalizar, pero Paraguay es muy buen pagador y estamos saliendo de una pandemia. Señor ministro, un breve comentario. Gracias, presidente. Un poco unas reflexiones con relación a lo manifestado por usted y por la senadora Esperanza. Con relación a los análisis de sostenibilidad que mencionaba, nosotros tomamos en cuenta, senadora, ambas cuestiones, ¿verdad? Un indicador, obviamente, es el stock de deuda, pero otro indicador no menor es la capacidad de pago que pueda tener el gobierno, y en ese sentido se evalúa estos niveles de endeudamiento en base también a los ingresos tributarios. Y justamente en línea con lo que usted mencionaba, los 3 proyectos que estamos discutiendo el día de hoy no son proyectos de infraestructura pura y dura. Estamos hablando de proyectos que apuntan a mejorar el capital humano en nuestro país, por un lado a través de la educación y de financiamiento a programas de excelencia para nuestros jóvenes. Y este proyecto, más el que vamos a conversar seguido, están relacionados justamente a la salud, ¿verdad? A través del mejoramiento de los sistemas de agua y saneamiento. Lo que uno pretende es justamente mejorar la salud de nuestras poblaciones, ¿verdad? Entonces, estas inversiones también van a ayudar a esa cuestión, ¿verdad? Y lo relacionado al sistema tributario, hay que recordar que en el año 2019 se tuvo ya una discusión acerca del sistema tributario que queremos los paraguayos. Obviamente a todos nos gustaría poder tener los recursos suficientes para poder financiar todas las necesidades en materia de salud, educación, hacer los proyectos de infraestructura con
con recursos propios, pero finalmente, senadora, el sistema tributario es un pacto de la sociedad, ¿verdad? A todos nos gustaría tener una presión tributaria mayor, pero finalmente hay que buscar ese equilibrio y ese consenso de manera a tener un sistema tributario que obviamente cobre más al que tiene más y eso permita redistribuir recursos hacia los sectores más desfavorecidos, ¿verdad? Nosotros desde el Ministerio de Hacienda siempre estamos abiertos a discutir cuestiones relacionadas a los ingresos, pero así también creemos que una discusión necesaria que se tiene que dar es la mejora del gasto público. Por el lado del gasto, nosotros estamos seguros que hay muchísimo más espacio para generar ahorro. Usted bien mencionaba que seguir recortando bonificaciones o otros conceptos ya prácticamente no generan mucho espacio. Acá hay que tomar y hacer o llevar adelante discusiones de fondo, mejorar nuestro sistema de compras. Tenemos que comprar mucho más barato, ser mucho más eficientes, mucho más transparentes. Tenemos que también discutir las reformas del servicio civil, ¿verdad? Ir incorporando realmente a la burocracia pública, al personal que esté capacitado para cumplir esas funciones y no seguir incorporando gente sin que haya pasado por ese proceso de selección. Y finalmente también lo relacionado a las estructuras, ¿verdad? Así que desde el equipo económico del gobierno nosotros hemos planteado también reformas. Muchas de estas leyes ya están a consideración del Congreso, que pueden ayudar también a generar espacios por el lado del gasto, sin dejar de estar a disposición también de discutir acciones que se puedan tomar por el lado de los ingresos y mejorar también nuestra capacidad de recaudación. Así como mencionaba el presidente, nosotros estimamos cerrar este año con una presión tributaria del 10.4%. Hay avances importantes en cuanto a la mejora de la administración tributaria, la implementación de la factura electrónica y otras tecnologías están ayudando a ese proceso. Hoy estamos con un crecimiento de ingresos tributarios en torno al 18%, mientras que nuestras proyecciones para este año estaban cercanos al 9-10%. Obviamente, dentro de ese impacto hay un efecto del tema de la inflación, pero también si quitamos ese impacto inflacionario, también se puede ver de que hay un efecto de mejora de la administración, ¿verdad? Así que nosotros, senadora, estamos siempre abiertos a discutir cuestiones, como le decía, relacionadas a los ingresos, pero también tendríamos que discutir cuestiones relacionadas al gasto, porque creemos que ahí también hay espacios suficientes para seguir financiando otras prioridades que hoy se están destinando lastimosamente de manera ineficiente a esos conceptos, ¿verdad? Remuneración a funcionarios y compras públicas son dos conceptos donde se destina gran parte de los presupuestos públicos, así que yo creo que ahí debiéramos también poner el énfasis. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Al inicio de la pandemia, disculpe, senadora, habíamos hablado con el ministro Benigno de que las exoneraciones tributarias o gastos tributarios iban a ir disminuyendo. El gasto tributario previsto para el presupuesto del 2023 es de 600 millones de dólares casi. O sea, estamos hablando de 1,5% del Producto Interno Bruto. El 1,5% del Producto Interno Bruto en gastos tributarios o exoneraciones. Y el ministro Benigno, en su momento, ya nos había dicho aquí de que iba a comenzar a reducirse. Esto es al solo efecto de comentarle nomás, ministro. No es para contestar, pero al solo efecto de comentar. Señora senadora. Si me permite, presidente, un breve comentario. Le voy a dar la palabra a la senadora Esperanza y luego a usted, ministro. ¿Usted quiere hablar, señor Rasmussen, también? ¿Qué va? Sí, presidente. Adelante, No, ministro. como moción de orden nomás para seguir el orden del día porque se nos va a acabar el tiempo, presidente. Gracias. Sí, tenemos 30 minutos para tratar 7 temas. Yo creo que vamos a Le tratar. quiero recordar, presidente, que tenemos sesión extraordinaria a las 10 de la mañana. Claro. Pongo a consideración y luego vamos a escuchar en otra oportunidad al señor ministro Llamosa, disculpe, senadora Esperanza, disculpe, la aprobación de este punto a consideración de los señores senadores. Levantar la mano o tarjeta verde, green card.
7 votos. Muchas gracias. El 8. Número 3, señor Doria. Gracias, presidente. El siguiente proyecto es el proyecto que aprueba los contratos de préstamos suscriptos entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto total de hasta 115 millones de dólares y con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, por un monto de hasta 9.130 millones de yenes. Esto es para el financiamiento del proyecto de agua potable y saneamiento para el área metropolitana de la ciudad de Ciudad del Este. Estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Para el efecto también está invitado a continuar el ministro de Hacienda, señor presidente. Y bueno, yo creo que esta es la vergüenza más grande de la República del Paraguay, Ciudad del Este, a orilla del Paraná, a media cuadra de la represa hidroeléctrica Itaipú, y no tiene agua potable. Brevemente nomás, señor ministro, porque creo que no hay discusión en esto, y al señor Zacarías después le voy a dar la palabra. Gracias, presidente. Brevemente, como se mencionó, este es un proyecto que tiene un costo total de 200 millones de dólares. En parte, 115 millones de dólares van a ser financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y unos 85 millones de dólares con la Agencia de Cooperación Internacional de JICA. Las condiciones de financiamiento en el caso del BID son similares a las mencionadas anteriormente: 24 años de periodo de pago y 6 años de gracia. En lo que hace a los fondos provenientes de JICA, tiene un periodo de pago hasta el 2050 y también tiene 10 años de gracia desde la toma del contrato, que fue en el año 2020. En cuanto a las tasas de interés, también las del BID son similares, en promedio 3.62 por año. Y la de la JICA sí son tasas muy concesionales. Estamos hablando de que la tasa de interés que va a ser aplicada al componente de agua potable es de 1.35% y el componente que va a ser aplicado a las obras de saneamiento de 1.15%, ¿verdad? Efectivamente, como se mencionó, este proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población de los distritos de Ciudad del Este y también de Presidente Franco. Se busca ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio de agua potable y también de alcantarillado sanitario en dichos distritos, presidente. Muchas gracias, senador. Voy a dar solamente la palabra al senador Zacarías Irún de la zona. Senador Rasmussen. De mi parte, presidente, para acompañar, tal cual usted ya mencionó, y yo creo que muy interesante lo que decía el ministro, de ir priorizando cuestiones que tengan más impacto social y no tantas rutas que son importantes, pero no son lo único que deberíamos hacer. Gracias. Muchas gracias. A consideración la aprobación del presente proyecto de ley. Tarjeta verde, levantar la mano, green card. Muchas gracias. Como último punto del día, porque hoy vence, vamos a tratar el siguiente tema, señor Doria. Gracias, presidente. El siguiente proyecto es el veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley 6.925 de incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay. Cabe recordar que este proyecto había sido presentado por el senador Derlis Osorio. Senador Osorio. Es su proyecto, senador Osorio. Su micrófono. Presidente, con relación a este proyecto, compañeros, tengo que decir que hemos analizado minuciosamente
los argumentos del Poder Ejecutivo para el veto correspondiente y luego de estudiarlo minuciosamente creemos que los argumentos no son suficientemente válidos. Por eso particularmente le solicito acompañar el rechazo al veto, teniendo en cuenta que es un proyecto muy útil y necesario para el país en estos momentos. Nosotros seguimos sin utilizar la energía eléctrica barata, abundante, renovable que producimos y estamos perdiendo oportunidades. Yo realmente creo que es importante la aprobación de este proyecto de ley. Sé que va a ser muy difícil levantar el veto, pero me mantengo en esa postura y pido el acompañamiento de los demás compañeros. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Rasmussen. Gracias, presidente. En el mismo sentido, para acompañar el rechazo del veto, este es un proyecto de ley que se trabajó muchísimo en ambas cámaras, de hecho, primero en senadores, en varias reuniones, en varias comisiones se hicieron muchísimas modificaciones. También en diputados se trabajó mucho. Realmente yo creo que es un error no solo político, sino de política pública el veto del Ejecutivo, ¿verdad? Porque el Ejecutivo hace referencia a cuestiones, digamos, que no son de profundidad, por ejemplo, impuestos y demás. Toda la parte de electromovilidad no representa ni el 1% del sector, entonces no va a tener un impacto en impuestos. Y lo otro que dice es que el Ejecutivo va a liderar una política pública de electromovilidad. Y su gobierno ya está terminando, pasaron 4 años, se hizo poco nada en el... yo casi diría que es una falta de respeto al Congreso haber vetado esto, presidente. Entonces, para acompañar también el levantamiento de rechazo de la objeción, presidente. Gracias. Senador Antonio Barrios. Gracias, presidente. En el mismo sentido, presidente, a rechazar el veto del Poder Ejecutivo. Gracias. Muchas gracias. Hicimos senador Rodolfo Friedman. Gracias, presidente. Para acompañar también la postura del colega Derlis y de los compañeros de rechazar el veto, presidente. Se trabajó muchísimo en ambas cámaras. Creo que vale la pena seguir insistiendo con este proyecto y entiendo que pueden estar dadas las condiciones para levantar el veto. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Daniel Rojas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Una pequeña apreciación, no sé si vale. En política la percepción es la verdad. Estamos en el peor momento de la crisis de los petróleos, la energía fósil, y tenemos la recomendación de utilizar nuestra energía. ¿Qué va a percibir la gente si nosotros vetamos o aceptamos el veto del Ejecutivo en el que se rechaza una ley de incentivos a transporte movido a electricidad? Sería un contrasentido muy difícil de explicar. La gente de a pie de afuera no entiende cómo es que se puede vetar este tipo de leyes. Puede ser perfeccionado, no hay ningún problema en su ejecución, pero aprobemos, presidente, para dar un mensaje de que nosotros estamos de acuerdo que las políticas públicas deben contemplar el uso de la energía que es la que producimos nosotros y dejar de depender exclusivamente de la energía importada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. El impacto en las finanzas públicas. Si importamos 200 vehículos eléctricos, el fisco deja de percibir 500 millones. Si importamos 500 vehículos, 1.300.000 dólares. Y si importamos 1.000, 2.700.000 dólares. No es plata. A consideración el veto al proyecto. ¿Levantar la mano? Sería el rechazo del veto, presidente, ¿verdad? El rechazo del veto. Muchas gracias.
Ministro de Hacienda, muchas gracias por su presencia. No, por favor, muchas gracias, presidente. Buen resto de jornada para todos. Presidente, ¿le puedo preguntar algo al ministro de Hacienda fuera ya de la sesión, aprovechando su presencia? Señor ministro, ¿podría, por favor, contestar? Sí, cómo no, presidente. No, quería consultarle sobre el tema de Conaxar, que veo en los medios de comunicación. Muchas gracias a todos ustedes por la participación. Adelante. Sí, está adelantando licitaciones que vencen en marzo del 2023. Un consejo que está sindicado por la corrupción, que no fue cambiado a pesar de que hay una carpeta fiscal. ¿Por qué no se cambia Conaxar? ¿Por qué usted no conversa con el presidente? Se hacen los cambios de este comité que es parte de todo el proceso hoy investigado por la Conaxar y adelantan, no sé, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 7 meses, 6, 7 meses adelantan un proceso licitatorio que debería ser el siguiente gobierno con una nueva Conaxar renovada, sin ningún pasado de corrupción. ¿Por qué se está? Ya que tanto usted habla de la calidad del gasto, yo le pido, no sé cómo está el tema de la investigación sobre el pago de la quiniela, que sigue sin aportar lo que tiene que aportar por los premios, lo que se hizo durante la pandemia, que se sacó el pago de impuestos por una resolución sin que haya ley para eso. ¿Qué está haciendo, ministro? El ministerio, la Contraloría, la Fiscalía, usted como parte del gobierno, ¿verdad? Si usted quiere que se eviten manejos superfluos o de corrupción, pare esa licitación, ministro. Es una vergüenza. Yo voy a armar una campaña en contra de ese tema, porque no podemos seguir así. Tanto dinero necesitamos y estos tipos de los juegos de azar se pasan dilapidando el dinero público, no aportan esa plata de la DIVEL, esa es plata para la compra de medicamentos oncológicos y después, discúlpeme que le diga, ya sé que no estamos en ninguna reunión de sesión, pero quería decirle porque me estoy enterando por los medios de comunicación y nosotros somos parte de la carpeta fiscal. Nuestra bancada, junto con el senador Baqueta y otras personas, firmamos eso para que se investigue y para que se castigue. Y toda esa gente sigue. La asesora jurídica se subió, la misma que estaba en el esquema, se subió de presidenta. Ahora adelantan. ¿Cuál es el objetivo de adelantar 7 meses para que este gobierno, que no se caracteriza, ahí está el informe de Gafilat, colocándonos tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial como los peores? Y resulta que nosotros adelantamos para que este gobierno haga su negocio con alguna empresa y por eso se hace 7 meses antes. Lamentable, ministro. Sí, senadora, unos comentarios así breves, obviamente voy a interiorizarme más de cómo están algunas acciones que se están tomando. Creo que el Poder Ejecutivo ha cambiado los miembros que dependen de él, ¿verdad? Hay que entender que la Conaxar es un órgano colegiado, donde hay representantes también de los gobiernos departamentales, como así también de los gobiernos municipales. Eso no depende del presidente de la República. La investigación se están facilitando todas las informaciones. Se canceló ese contrato con la empresa de estos juegos. No recuerdo bien el nombre técnico. Hubo una cancelación ya de un contrato con una de las empresas, justamente precautelando las derivaciones que podría tener a instancias judiciales. El tema de la licitación, senadora, si vence en el 2023, es indefectiblemente va a tener que hacerlo este gobierno, ¿verdad? ¿Cómo cubrimos? Pero 7, ministro, sí. Ministro, está haciendo 7 meses antes y hace una licitación que le da 8 días a los oferentes. Le da un mes para que haya muchos participantes. Parece que ya está cocinado. Y como está cocinado, en 6 días ya se va a adjudicar algo que necesitamos 7 meses todavía. Yo le pido, porque usted tiene un representante allí. Por lo tanto, usted como ministro, a través de su representante, es responsable
de lo que allí se decida. Entonces le pido por favor que se interiorice, está siendo todos los días publicado en los medios de comunicación y me parece que se tiene que interiorizar porque ahí hay otro negociado. Yo le digo, hay 8 negociados y después no me diga que usted no es responsable porque su representante, en todo caso, que ponga constancia, que vote en contra y hable con el presidente de la República. Todas las personas designadas ahí son nombradas, aceptado su nombramiento por el presidente de la República. Entonces, después no le culpemos a que no sé lo de o lo no sé qué cuánto. O sea, va a haber otra estafa a la plata de la DIVEN, que es la plata de los medicamentos de la gente. Va a haberle aviso eso, ministro, y quiero que usted tome conciencia y participe para que se haga un nuevo negociado en este país a costa de la gente, porque esa plata que se roba, la plata que se robó en la quiniela, esa plata es plata de los medicamentos de la DIVEN. Y usted sabe cómo la gente, los pacientes oncológicos están llorando, están pidiendo a gritos por los pasillos medicamentos porque no hay. Entonces, a mí me indigna, ministro. Hay robo en este país que, bueno, se roba y se roba, pero cuando se roba para plata de medicamentos, me indigna porque la gente está siendo apoyada, tallarinada, etcétera, para poder salvar la vida a la gente. Y resulta que alegremente le damos negocios a los empresarios de que de por sí ya son multimillonarios. Disculpe que me exacerbe. Muchas gracias, senadora Esperanza, ya que acá el señor presidente nos pide la sala. Muchas gracias. Okay, le da mi saludo al presidente. Gracias, ministro. Gracias, ministro, por la paciencia. Gracias, presidente. No, por favor. A los senadores. Okay. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.